Un gato pardo acaba de entrar en el faro de la SER. Bueno, buenas noches, acomódate. Bienvenido al Faro, que esta noche, como sabes, va de vaqueros, así que te preguntaré acerca del tema que llevamos hoy, pero quiero arrancar contigo con el seudónimo. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de esta conversación? Armin Tanzarian. ¿Armin? Tanzarian. Tanzarian. Bueno, luego me lo explicas. Claro. Siempre comenzamos, ya sabes, preguntando a los gatopardos su relación con el mar, pero yo quiero llevarte al mar de Gijón. Okay. ¿Qué te dice ese mar? ¿Qué te transmite? No me acuerdo del nombre de la playa. Sé que hay una iglesia allá a la izquierda, según estás mirando el mar. Tuve una pareja durante mucho tiempo asturiana, entonces conozco bien Gijón y la playa. Y recuerdo ver ese mar bastante enfurecido, que para mí es como más interesante. Está desde un sitio que se llamaba La Favorita, creo, que es una cafetería, bar, un poco de noche y tal, que está justamente enfrente. No sé en qué escalera exactamente, pero pilla como la mitad. Es una de esas ciudades con mar. Sí, sí. Y de norte, que es maravilloso. Y si te dan a elegir entre mar y montaña... Montaña siempre. Montaña. Yo, para fastidiar, digo bosque, que está como entre medias por el valle, porque en montaña hay menos bosque, pero si me tengo que quedar con uno es montaña. Sí. ¿Tú naciste en un hospital por casualidad? Porque sí. En realidad casi tendrías que haber nacido en un taller de pintura, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, en aquel momento tenía que haber nacido en la montaña, porque mis padres vivían en Gredos, en una aldea de 6 casas, que se llama El Raso, y me fueron a parir a Salamanca, a un hospital. Pero cuando yo digo que tu lugar natural, además del bosque, es el taller, no solo por la profesión y el oficio que desempeñas, sino porque es donde prácticamente te has criado, ¿no? Tú has gateado en un taller de pintura. Sí, prácticamente es donde he estado toda mi infancia. En la casa en la que vivía con mi padre, porque mis padres se divorciaron muy rápido, la casa de estudio era la de mi padre y era muy curioso porque era una antigua fábrica de tapones de goma para los botecitos de cristal de las medicinas de antiguamente, que era un cristal como marroncito. Y había cajas y cajas de tapones de goma que no entendía nunca de dónde salía eso, y me lo explicó mi padre y era muy curioso porque era en realidad un estudio en el que había un par de camas en los que vivir, porque todas las habitaciones estaban destinadas a serigrafía, cuarto oscuro de fotografía, pintura, esto para dibujo, aquí vamos a hacer, tenía para taller de madera, en fin, de todo. Nosotros siempre preguntamos a nuestros invitados acerca de los olores de su infancia, ¿no? Entonces muchos han hablado del olor a las vacas si vivían en un pueblo, del olor al asfalto si vivían en ciudad, del olor a mar si vivían cerca de la costa. Pero si yo te pregunto por el olor de tu infancia... Aguarrás. Aguarrás. Sí. Aguarrás, alguna tinta, un poco de vinagre de los líquidos para positivar los carretes, pero sobre todo aguarrás. Y me encanta, de hecho. Bueno, más o menos ya es difícil que hayan reconocido tu voz, pero probablemente ya hayan reconocido a qué te dedicas. Sí. Está con nosotros el ilustrador Ricardo Cabolo, que se ha puesto de seudónimo, te has puesto de seudónimo Armin Tanzarian. Bueno, es un poco rebuscado. Me gustan mucho los Simpson, los veo desde que llegaron a España en el 89. De hecho, porque yo tenía 7 años y tenía que negociar con mi padre, jugar una partida de ajedrez si quería verlo por la noche, porque lo ponían en la 2 a las 9:30, creo que era tarde para mí. Y los he visto toda mi vida, soy de estas personas cansinas que es capaz de explicar cualquier cosa de la vida usando algún episodio de Los Simpson. Y hay un personaje en concreto que no me identifico con él, afortunadamente, pero me genera mucha ternura y le quiero mucho, que es el director Seymour Skinner, que es el director del colegio. Y antes de ser Seymour Skinner, su vida real, él era un rebelde sin causa, se llamaba Armin Tanzarian, de nombre real. Fue a la guerra y suplantó la personalidad del real Seymour Skinner, que era un señor muy aburrido que estaba también en esa guerra. Mi única ilusión es peinarme el tupé. Pero muchacho, todo el mundo tiene ilusiones. Yo nací en un pueblo llamado Springfield y mi ilusión es regresar y ser nombrado director de la escuela. Perdóneme, sargento, pero es un sueño muy cursi. Y perdóneme. Bueno, yo no veo nada de cursi en esos jóvenes párvulos haciendo novillos, con chichones, sus cuadernos de caligrafía y sus tartas enfriándose en el quicio de la ventana. Pero en fin, si eso es cursi, puedes llamarme cursi. El sargento Skinner me tomó bajo su protección y me demostró que merecía la pena vivir. Llegué a considerarlo el hermano mayor que nunca tuve.
Me hizo pensar que podría haber un futuro para mí. Cuando nos dijeron que había desaparecido y se le daba por muerto, mi futuro murió con él. Mi vida había perdido todo su significado. Ricardo, has dicho que vosotros tenéis las dos camas casi en el taller, ¿no? Sí. Porque tus padres se divorciaron, se separaron y cocinabais y todo allí en el taller. O sea, era tu espacio. Sí. El taller de pintura. Había una cocinita. Es verdad que yo no todo el tiempo como niño pequeño estaba allí, pero tuve la suerte que justo detrás había una especie de descampado muy abandonado, con mucho árbol y demás, me acuerdo con almendros y de todo, y que yo lo llamaba el cañón, no sé por qué, y se me saltaba una reja, casi me caía una vía a 20 metros abajo y allí gastaba muchas tardes también. Has elegido como seudónimo un personaje de Los Simpson, no el más conocido, una historia detrás de un personaje de Los Simpson. ¿Alguna vez has contado que tu madre se casó con un gitano, una persona de etnia gitana, y que eso te enseñó a mirar lo que hay entre líneas, ¿no? A mirar lo que hay detrás de cada persona? ¿Qué aprendiste? Claro, la cosa es si cuando eres adulto te acercas a... Yo siempre lo digo como que hay dos realidades en la sociedad, la A, que es como la oficial, y la B, que es la del extrarradio, vamos a decir de esta manera, ¿no? Si te acercas como adulto, tienes un ojo como muy analítico y de estudio, depende cómo sean tus prejuicios y demás, pero cuando eres un niño lo asumes como una realidad más. Y claro, mi vida estaba dividida en dos porque mi madre estaba en esa situación y mi padre era un artista que vivía aparte de todo. Entonces crecí en esas dos vías sin saber muy bien cómo. Ninguna es habitual, las dos son particulares, sí, ¿no? Ninguna es la más normal, pero ambas me las tomé como mi normalidad y me costó mucho darme cuenta de las mierdas que había en la cara B de la sociedad, o de las mierdas que volcaban hacia esa cara. Y creo que me marcó tanto que con los años me he dado cuenta que es mi trabajo, el espíritu de mi trabajo se basa en hablar un poco de eso de una o de otra manera. Cuando hablas de las mierdas que volcamos, la sociedad en esa cara B, ¿a qué te refieres? Bueno, la primera de todo es que evidentemente si hablamos por ejemplo de un poblado, este tipo de situaciones, yo he vivido en un poblado durante un tiempo, nadie quiere mirar hacia allí porque nos han educado en esto del éxito y tenemos clarísimo que el éxito no es vivir allí y no es vivir ninguna de aquellas situaciones, entonces no queremos ni mirar allí, no sea que se nos pegue de alguna manera, y eso ya me parece casi el mayor desprecio que se le puede hacer a la gente que vive allí. Y por supuesto hinchamos un globo lleno de prejuicios con muchas cosas que evidentemente muchas suceden y de ahí se hinchan esos globos, y otras pues es como esa especie de caverna en la que no entiendes muy bien lo que pasa, pero ves unas sombras y te imaginas los peores monstruos. Y te pregunto porque eso tiene que ver también con tu forma de entender la ilustración, lo acabas de citar, incluso tus personajes son personajes con una mirada diferente, con colores diferentes, desde luego son inconfundibles. Bueno, gracias, sí. Me he dado cuenta que he querido siempre hablar de esta gente y de alguna manera darles un cariño, y siempre cuento esto, que es como que descubrí que cuando las cosas bonitas suceden en aquella parte, esas son aún más bonitas, ¿no? Entonces me enamoré un poco de eso, pero siempre digo que desde la suerte de ser un niño payo, que he tenido la completa facilidad de salir de allí. Yo lo hablo desde el beneficio y desde un stand un poco desde arriba, ¿no? Porque yo he vivido aquello, pero no me he tenido que quedar allí como la mayoría de los niños. Si nos quedamos con una imagen bonita de tú siendo niño en ese poblado con tu madre y con su pareja, ¿qué imagen recuperas? Pues algo que es bastante poético, que es en un momento dado, es una casa en la que ni siquiera había cuarto de baño, había que ir debajo de un puente, este tipo de cosas, y a pesar de todo no había bañera, había que bañarse con un agua caliente que habías calentado y demás, era todo un poco raro, pero aún así había una mesa y había un embutido cortado en un plato, y yo tenía unos papeles y unos lápices para dibujar, y con eso me bastaba. Vale, ahora vámonos al taller de tu padre. Venga. Entonces dibújame, nunca mejor dicho, una escena de Ricardo Cabolo con su padre que a ti te parezca que es una de las escenas más bonitas de tu infancia. Sí, es la clásica. Enseguida puso una mesita pequeña al lado de la suya. Él invertía mucho tiempo en su mesa porque se ganaba la vida como artista en ese momento y tenía que invertir muchas horas. Y bueno, enseguida me volcó unos cuantos rotuladores y papeles, y pues primero por imitación a tus héroes, a mi madre y a mi padre, pues
haces lo mismo que ellos, luego descubrí que aquello era una cosa que me gustaba y me acuerdo tardes y tardes en las de estar él muy concentrado en lo suyo, pero siempre sacando un rato para poder ver qué es lo que yo estaba haciendo, y teníamos una segunda vía auxiliar que era un folio que nos íbamos pasando como con una especie de insultos visuales de, pues a lo mejor le dibujaba su cara y un pie de un monstruo pisándosela o dibujaba mi cara comiendo caca, en fin, cosas como muy escatológicas, muy divertidas. ¿Eres hijo único, Ricardo? Soy hijo único. Estudias Bellas Artes, das clase también de Historia del Arte en un instituto. El otro día estuvimos aquí hablando del Faro Estudiar. Sí. Entonces, me interesa mucho saber, tú como profesor, en una materia o en una disciplina tan difícil en realidad como es el dibujo, ¿cómo sabes que un alumno o una alumna tiene algo que le hace distinto o que está capacitado para ser artista? Honestamente no lo sé. También porque como profesor prácticamente no he ejercido apenas, he hecho talleres y demás, cuando lo he captado no hay una norma, es las vísceras que te lo dicen. Ostras, aquí hay algo, aunque dibuje muy mal, aquí hay algo que cuenta muy bien, o aunque todavía no te viene muy bien que contar, lo cuenta de una manera increíble. No sé, es un poco un instinto, creo. ¿Qué es para ti el color, Ricardo Cábolo? Me repito mucho con esta palabra, pero digo vísceras, porque es como algo muy... Yo no estudio el color que utilizo, sé qué colores tengo, pero voy decidiendo uno a uno según me dice un poco las tripas, y es que se puede crear toda una gama y todo un abecedario a partir del color, pero a mí me gusta generar algo que sea prácticamente biológico, que te capte el ojo de alguna manera como un bicho. Yo me encanta cuando estoy pintando un mural encontrármelo lleno de bichos. Significa que aquello está vivo y que ven que sucede algo, pues captarte de alguna manera como primitiva, y a partir de ahí, si te interesa lo que cuento con las líneas, bien. Ricardo, ahora la ilustración vive un muy buen momento, sí, porque es verdad que ya casi todo es multidisciplinar. Un poeta publica un libro y quiere que la portada sea de un ilustrador. Sí. Un artista hace un disco y quiere que haya ilustraciones en el libro disco que va adentro, ¿no? ¿Eso lo habéis notado? O sea, ¿eso lo has notado tú en tu trayectoria profesional? ¿La evolución que se ha hecho con la ilustración en los últimos 15 años? Sí, sin duda. De hecho, una de las grandes partes de mi trabajo es la ilustración. También hago otras cosas y evidentemente he encontrado mucho trabajo gracias a esta cosa que siempre cuento, que no es que ahora haya gente más interesante haciendo cosas, creo que siempre la ha habido. El problema es que antes no había vías por las que pudieran caminar. Sigue habiendo tapones, sobre todo en cuestión de machismo y feminismo, todavía suele haber más alcantarillas puestas en los caminos de las mujeres que de los hombres, pero poco a poco se van como abriendo, las editoriales van entendiendo que comercialmente funciona, que a veces es lo que manda, y es como que se va abriendo el campo de alguna manera. Te hemos traído a un programa que gira alrededor de la palabra vaquero. Vienes con una camisa vaquera. Sí. Y eso que no lo sabías. No. Porque os lo decimos casi cuando llegáis de madrugada, sí, ¿no? Pero ¿qué te dice a ti la palabra vaquero? ¿Te lleva a una prenda de ropa? ¿Te lleva a las pelis del oeste? ¿Dónde te lleva? Primero me lleva a Clint Eastwood. Si me dicen vaquero, pienso en él, no sé por qué. Es el que menos rabia me da, porque yo soy de los indios. Siempre lo digo, que yo voy con los indios o con el malo, pero Clint Eastwood me hace gracia. John Wayne no. Pero les respeto a todos. Y es que tengo una pijeza un poco en la mente, y es que cuando es en cuanto a ropa digo denim, porque, bueno, en inglés se dice denim, y es que siempre me gusta mucho hablar de ello porque se dice así porque venía de Nimes, de la ciudad de Francia. Entonces denim me gusta mucho ese origen, y me gusta usarlo para cuando hablo de la ropa, que también es una ropa que utilizo mucho porque me gusta mucho el hecho de que envejece genial y nació como ropa de trabajo. Por lo tanto, yo que me he visto básicamente todo lo que llevo está manchado ya y lo uso para trabajar, pues me parece como una buena ropa diaria. También pintas sobre vaqueros, ¿no? Sí, tengo todas mis cazadoras están pintadas. ¿Por ti? Sí. ¿Y también las comercializas? ¿O? Sí, de vez en cuando sí lo hago. Cuando te llama una marca como Nike, por ejemplo, y te pide un trabajo, cuenta a los oyentes cómo se hace eso con un tiburón como Nike, que te llame a ti, un ilustrador español, y te pida un trabajo. Cuenta cómo es y explica qué hiciste para Nike. Pues no es que tengas que impostarlo, pero lo que trato de hacer es básicamente jugar a divertirme con ello, porque te puedes poner muy nervioso. Claro, imagínate. Con Nike no tanto, pero por ejemplo con Apple sí.
tanteé de ponerme nervioso un poco. ¿Qué te pidió Apple? Pues unas ilustraciones para Apple Music, y que no es ninguna tontería, y bueno, pues es importante y es interesante porque lo ve todo el mundo. Así que siempre digo lo mismo, genial, nos vamos a divertir mucho. Y entonces, como para quedar un poco, ¿sabes? Como no de sobrado, pero está bien esto, vamos, o sea, no me va a comer este dragón, ¿no? Y me pone un chip como decir, pues vamos a divertirnos. Entonces es como que es al que menos hierro le pongo, evidentemente queriendo hacer el mejor trabajo, pero muchas veces por ser tan liviano el sistema o el proceso, te sale una cosa interesante. ¿Nike qué te pidió? Bueno, con Nike hice bastantes cosas. Bastantes trabajos, ¿no? Sí. Pero igual, ¿te ponen condiciones o no? Vamos, es que no nos podemos imaginar una multinacional de esa envergadura, ¿no? Cuanto más grande, siempre digo, cuanto más grande es el bicho, más dientes tiene y más páginas tiene el contrato. Así que básicamente es... yo siempre veo un pececillo pequeño entrando entre los dientes de la ballena y digo, bueno, allí dentro ya veremos. Además, cuento con la ayuda de mi mejor amigo, que es mi manager también, o sea que casi lo legal y lo complicado y lo aburrido se ocupa él. Ricardo Cabolo, ¿qué es lo que más te gusta dibujar? Dibujar, ¿eh? No ilustrar. Retratos, por supuesto, y... durante un tiempo, no sé por qué muy bien, tuve un filtro muy tonto, quizá educativo, en el que casi no pintaba a mujeres, o si las pintaba como se han retratado en casi toda la historia del arte, que es de una manera pues bastante objetivizándolo y demás. Y estoy muy feliz en los últimos meses, años, pintando mujeres peleonas, luchadoras, triunfadoras, prometedoras, de todo. Me hace sentir muy bien. ¿Tienes medio cuerpo tatuado? No sé si te queda alguna parte de piel sin tatuar. Sí. ¿Cuál es el tatuaje que más significado tiene para ti de los que llevas? Tengo varios. Los de las manos, que son unos fuegos con unos ojos, son muy representativos de mi trabajo, pero quizá de los más importantes es uno que llevo escrito en la mano, que es como cuando te apuntas que tienes que comprar el pan, para que no se te olvide. Básicamente hice lo mismo, fui al estudio con un rotulador y escribí Neandertal, porque era una cosa que tuve que recordar durante un tiempo. Estuve con depresión hace unos 3 o 4 años y lo pasé bastante mal y bueno, casi desaparezco y estas cosas, y en una conversación con mi padre me dijo que a él le funcionaba lo de en esas situaciones ser neandertal, que consiste en ser muy básico. Tengo para comer, sí. Tengo quien me quiera, sí. Tengo a quien querer, sí. Tengo de dormir, sí. Ya está. No pienses más, olvídate, duerme, come, ama y se irá solucionando la cosa. ¿Tus padres viven los dos? Sí. ¿No has trabajado con tu padre? No. Es difícil. Tampoco lo he hecho con mi novia, que también es artista, y la madre de mi hijo. Es difícil. Somos gente un poco complicada para colaborar, creo, los artistas. No sé ya si es tanto por el ego, sino porque como cada uno tiene muy claro su bicho y a veces mezclar dos bichos queda raro. Y aparte mi padre, tuvo que dejar de dedicarse a ser artista porque por muchas circunstancias del alrededor no se le dio bien, entonces se convirtió en un profesor de dibujo. Pero está encantado con mi carrera y cómo he podido irlo desarrollando, y me tiene como demasiado respeto, creo, ¿no? Algún día hablaré con él. Está como alejado, critícame algo, dime cosas. Volvéis a haceros los dibujos criticones, ¿no? Voy a empezar. Con el zapato inmenso. Sí. Ricardo Cabolo, ¿quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida? Tengo varios faros. Desde que soy niño tengo 2 por separado, mi padre y mi madre. Y quizá yo siempre he tenido un faro mío, lo sé muy bien porque he sido muy solitario, he tenido muy pocos amigos, he sido poco social, y te obligas a tener una luz, al menos para ir tirando poco a poco, y desde luego, desde que conozco a mi novia, a mi pareja y mi hijo está entre nosotros, pues son mis faros, clarísimamente. No me gusta tener un solo faro. Tengo el mío, tengo el de mis padres, tengo el de mi mujer y el de mi hijo, y con eso me hago como unas buenas coordenadas. Hemos elegido para cerrar una canción de Johnny Cash. Perfecto. Que te gusta, ¿no? Me chifla. Ricardo Cabolo, muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada. Un placer. Buenas noches. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it
all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in the end, and you could have it all. My empire of dirt,